Hola, muy buenas tardes, clase. Bienvenidos a esta cuarta sesión de su curso Elaboración de la memoria de cálculo estructural para casa habitación. Esta tarde vamos a comenzar las sesiones a cargo del doctor Irán Jesús de la Cruz, que tengo el gusto de presentarles. El doctor Irán Jesús de la Cruz realizó sus estudios en ingeniería civil con especialidad en estructuras en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Posteriormente realizó un posgrado en la maestría en ingeniería con opción estructuras en la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó sus estudios de doctorado en ingeniería estructural en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Ha recibido algunas distinciones académicas y profesionales, de las cuales tenemos mérito de compartirles. Él obtuvo el mejor promedio de la especialidad en ingeniería civil de la generación 54 por el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Recibió la medalla al mérito universitario por haber obtenido la mejor calificación en sus estudios de doctorado en ingeniería estructural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es ganador del concurso nacional de tesis de doctorado sobre temas de ingeniería sísmica en el 2021 por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y ganador del tercer concurso nacional de tesis sobre temas de estructuras de acero a nivel doctorado del Instituto Mexicano de Construcción de Acero. Como parte de sus actividades gremiales y profesionales, es miembro del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, director responsable de obra y corresponsable de seguridad estructural en el estado de Tabasco, miembro del Comité Técnico del Instituto Mexicano de Construcción en Acero, el INCA, miembro del Subcomité Técnico de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero del Distrito Federal, las NTC de Acero. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Y además es asesor en ingeniería estructural por la empresa Jordao Corse. Y desde el 2007 combina sus actividades gremiales con actividades profesionales en el área de ingeniería estructural, participando en proyectos de modelado, análisis, diseño y evaluación estructural de edificaciones de concreto, acero y mampostería, y también de la optimización de sistemas estructurales bajo las acciones de diseño que establece la normativa correspondiente. Es un gusto y un honor que nos acompañe, doctor. Adelante, bienvenido. Es suya la sala. Pues muy buenas noches a todos. Para mí también es un gusto el día de hoy estar departiendo una sesión de este curso. De alguna manera lo doy en conjunto con el maestro Ismael. Y pues me quisiera que me comenten si pueden ver mi pantalla. Estoy compartiendo la presentación del día de hoy. Sí se ve. Sí, sí, se ve. Este curso, capacitación que ustedes reciben, llega a través de la empresa Geocaps. Y pues sin más preámbulo, pues quisiera iniciar. Como parte de la metodología para el desarrollo de la sesión del día de hoy, siéntanse en la total libertad de levantar su mano si requieren, virtualmente, si requieren hacer algún comentario, si desean aportar algo o simplemente participar en alguna de las diferentes temáticas que vamos a tratar el día de hoy. El curso versa sobre la elaboración de una memoria de cálculo estructural para una casa habitación y el tema que hoy se va a abordar está relacionado con la bajada de cargas. ¿Mm? Al pues reiterar para tenerlo en un enfoque claro que es una memoria de cálculo estructural, pues utilizo, dándole los créditos correspondientes al ingeniero Ismael, esta diapositiva. Él la elaboró, por ahí ya se les compartió una presentación previa y pues hay que recalcar que es un documento con un gran contenido y valor técnico que nos permite de alguna manera, bajo un marco normativo, garantizar o demostrar el estado de seguridad que una edificación y su sistema estructural pueden brindar a sus usuarios, ¿no? Que en este caso pues son clientes, son ciudadanos, ¿ya? La memoria debe contener dentro del cuerpo de la información que la constituye, pues descripciones concisas, precisas y sobre todo claras de los procedimientos, cómo se hicieron las verificaciones y se cumplen las diferentes disposiciones
están establecidas o dispuestas en los reglamentos y en las normas técnicas que se desprenden del mismo, ¿sí? Entonces, es un documento que tiene un valor técnico y también puede fungir como un documento con valor jurídico, ¿sí? Hemos observado, y ahorita con el desarrollo de las redes sociales y los medios de comunicación que están al alcance de nuestras manos, que se nos describen en videos o en notas, diferentes medios, la falla o, no sé, alguna anomalía que alguna estructura o la estructura de edificación presenta. Entonces, pues la memoria de cálculo es ese documento al cual uno puede acudir como parte de la verificación, de la inspección, de la supervisión de una edificación que se está ejecutando. Entonces, es importante y creo que el maestro Ismael lo debe haber mencionado en su momento, pues la memoria debe tener un contenido específico, debe tener un cierto objetivo y debe lograr desarrollar un cierto alcance, ¿no? Para que cualquiera de nosotros que participe en una inspección, en alguna remodelación, o incluso en una evaluación, pues a través de tener este documento pueda de alguna manera comprender cómo se planteó la concepción estructural, qué acciones se consideraron y cómo se verifica que en su momento se cumplan lo que está dispuesto en las normas. El día de hoy pues vamos a tratar el tema de bajada de cargas y pues dentro del contenido de una memoria, por ahí ya les mostraron algunos puntos que se deben mencionar. Yo resalto los dos que el día de hoy nos toca abordar, que es sobre las cargas, en este caso en una edificación. Entonces, tenemos aquí mencionadas dos naturalezas de cargas, unas que se llaman cargas muertas y las otras cargas vivas. ¿Alguno de los asistentes podría decirme qué cargas no están consideradas en esta diapositiva? ¿Cuál faltaría? Cargas accidentales, Ujú. o Cargas pues, accidentales. cargas accidentales y aparte las de cada localidad, porque cada estado, municipio o localidad es muy diferente. En algunos lados podemos tener granizo, en otras podemos tener lluvia, en otros podemos tener otras cargas, las cuales no en todas las regiones las tenemos. Exacto, así es. Entonces, esta diapositiva nos sirve como una referencia, pero si comprendemos que cada edificación está contextualizada en una región y cada región tiene una vulnerabilidad, tiene un clima, tiene usos y costumbres. En el desarrollo de esas urbes, pues se ha adaptado algún procedimiento o tecnología constructiva, pues hay que tomarlo en cuenta a la hora de plantear la memoria. Y por ahí compartía, compañero, pues que a veces a las acciones no las ubicamos rápidamente porque en nuestra mente nosotros tenemos más clara la palabra carga. ¿Mm? Pero técnicamente el término carga se interpreta mejor como una acción, porque no es algo que carga la estructura, sino es algo que genera un efecto sobre ella, ¿sí? Cuando yo hablo de accionar, hablo de generar un efecto, tener un tipo de interacción con algo. Puede ser querer levantar algo, empujarlo, moverlo, eso es una acción. Y dentro de esa palabra de acción, pues ya describían ustedes las diferentes naturalezas de las cargas, ¿sí? No todas las estructuras están sometidas a la misma catálogo de acciones, ¿sí? Pero sí es importante desde el punto de vista que a mí me toque revisar o comprender lo que debe llevar una memoria de cálculo, pues que cuando se me describa las acciones que fueron consideradas para constituir el proyecto ejecutivo, en lo estructural, pues yo comprenda que debe haber un conjunto de cargas que voy a categorizar como cargas permanentes, cargas variables y cargas accidentales, ¿ya? Entonces, yo debo buscar en el cuerpo, en el contenido de mi memoria de cálculo, que se describan las diferentes acciones y que se reconozca su naturaleza, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, me toca revisar una memoria de cálculo de un estacionamiento de vehículos, pues estará la carga que representa el peso propio de los objetos o elementos, deberá estar la que se refiere al movimiento de los vehículos, las instalaciones, sismo, nieve, agua, pero también observen ustedes que si pienso en un estacionamiento de vehículos automotrices, pues también debería considerar la posibilidad, la carga debidas al freno repentino de un vehículo, las cargas debidas a que un vehículo de manera accidental colisione contra alguna columna o elemento estructural. Entonces, es importante en la conformación de una memoria de cálculo tener claro qué es o cómo es la edificación que yo voy a revisar o que yo voy a conformar. De otra manera, se puede dar la situación de que no se conciba o no se considere alguna carga y pues más que tener una anomalía, se puede tener un comportamiento no considerado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? De mi parte no, ninguna. Gracias. Igual quiero saber si se escucha clara mi voz, si la velocidad a la que voy llevando mi conversación es también amena para ustedes o si voy hablando muy rápido también. Para mí está bien. Todo Gracias. bien, todo bien. Muchísimas gracias. Sí, muy bien, doctor. Para mí también está bien. Bueno, si ahorita centramos por considerar el tiempo y tratar de usar elementos esenciales, ¿a qué nos referimos con bajada de cargas? Pues para concebir cómo interpretar esto en una memoria de cálculo estructural, pues desde el planteamiento del proyecto a nivel arquitectónico, de instalaciones, de las diferentes que pueda tener, pues se definen recubrimientos, acabados, peso de tuberías, peso de alguna instalación mecánica, algún equipo de aire acondicionado. Y estos elementos conforman ese universo o ese conjunto de acciones que debemos tomar en cuenta en el diseño estructural y por obvias razones en el desarrollo de nuestra memoria. ¿Sí? Conversando con todos ustedes como mis colegas y compañeros en el ámbito de la construcción, pues hay proyectos de casas habitaciones que no necesariamente tienen el mismo tipo de recubrimientos. Bueno, si yo comprendo que no tiene el mismo tipo de recubrimientos, pues yo debo tener en cuenta eso a la hora de configurar mi memoria de cálculo. Si va a llevar un piso terrazo, si va a llevar un piso vaciado, si va a llevar un piso de vitropiso, si solamente va a llevar a nivel de firme, si va a llevar una duela de PVC. Al hablar de bajada de cargas, yo debo poder vislumbrar, comprender cómo está constituido el proyecto ejecutivo y cómo todas las áreas que intervienen en el desarrollo del mismo van a aportar una carga o una acción a nuestra estructura. ¿Sí? Si en el planteamiento, como va el desarrollo del proyecto, inicialmente se tenía considerado un piso o un recubrimiento que posteriormente se modifica, pues en ese proceso de desarrollo del proyecto es necesario replantear esa carga y revisar que se cumpla con las disposiciones establecidas en la normativa correspondiente. ¿Sí? Si en el plano dice, por ejemplo, no, pues va a llevar un piso de placas de PVC, cuando yo haga el análisis en el contenido de la memoria de cálculo, pues debe ser coherente el recubrimiento que le pongo a la losa de entrepiso con lo que está establecido en el plano de acabados, que es de manera ilustrativa y también tomado de la cortesía que el maestro Ismael me permite, pues está planteado en esta imagen. ¿Sí? Como diseñador en estructuras, como contratista, como supervisor, como director responsable de obra, este plano a nosotros también nos es de mucha utilidad.
¿sí? Porque nos permite dimensionar, pues, el peso de elementos en muros, en techos, ¿sí? Algún ornamento que quede suspendido de la cubierta, entre otros, ¿sí? Entonces, para nosotros en el desarrollo de una memoria de cálculo es importante comprender qué acabados se tienen definidos y considerarlos en el catálogo de cargas. Estas cargas que estoy mencionando desde hace un momento, pues, si pensamos en la estructura general, pues estas cargas van transmitiéndose desde la azotea a través de muros, vigas, columnas, hasta llegar hasta el suelo a través de la cimentación. Entonces, este proceso eh, llamaríamos de transferencia de dichas cargas, genera algo que se llaman trayectorias o líneas de carga. Oiga, doctor, ¿cuál es la relevancia de comprender o de conocer las líneas de carga? Bueno, cada proyecto puede ser planteado por ingenieros de diferente manera. O sea, yo puedo, el proyecto anterior que tienen en la pantalla, algunos compañeros lo pueden plantear a través de usar un sistema base de muros de mampostería. Otros de nosotros podemos plantearlo a través de uso de una estructura metálica con perfiles de acero. Otros a través del uso de una tecnología como lo que forma ahorita el acero laminado en frío, ¿sí? Y así podemos sacar otras posibilidades. Entonces, en función de la manera en la que yo estructure cómo se va a soportar la vivienda, es la manera en la cual esas cargas desde la azotea se van a ir transfiriendo hasta llegar hasta el suelo de sustentación. Entonces, para mí es muy importante entender que si yo cambio la propuesta de mi estructura, cambiará las líneas y trayectorias de carga. El entender esto nos permite, desde el punto de vista comercial, ir en búsqueda de los sistemas que nos den una condición que se acerque a la condición de mayor eficiencia. ¿Qué es eso de mayor eficiencia? Pues transmitir la misma cantidad de carga al suelo, pero con menos peso propio de la estructura. Transmitir la cantidad de carga que genera el sistema estructural por su uso con la menor cantidad de elementos, que también refiere a reducir el peso. Y también generar una estructura como un esqueleto donde todos los elementos de alguna manera que existan en esa concepción tengan una participación equitativa, uniforme o igual, de manera igualitaria. Porque si nosotros concentramos la transferencia de carga sobre ciertos elementos de manera específica, pues estaremos generando que ellos pues sean los elementos de mayor prioridad y pues toda nuestra estabilidad pues se sustenta en que funcionen y de manera adecuada estos elementos. Entonces, ¿alguna duda de esto de la línea de carga y de los efectos que tiene? ¿Algún comentario? No, ninguno. Ahora, ¿qué es el área tributaria? El área tributaria es, si me permiten ilustrarlo de manera gráfica, es una manera de concebir, usando superficies, cuánta carga se está transmitiendo, se está trasladando a través de los diferentes elementos hasta llegar a la cimentación. Entonces, aquí tengo una imagen que capturé del internet y tengo pues en blanco serían vigas, igual en gris serían vigas y en color como gris estamos hablando que hay unas duelas de madera, ¿sí? Entonces, quiero que observen ustedes lo siguiente. Yo puedo decirles, voy a colocar más duelas de madera o voy a colocar menos duelas de madera en este sistema, ¿sí? Si yo coloco más duelas de madera en el sistema de cubierta que está en el ejemplo, usando sentido lógico, sentido común, vamos a entender
que esas vigas que estoy agregando van a implicar una menor demanda de manera individual en cada viga. Entre más vigas tenga el sistema de cubierta, menos contribución de manera individual les voy a demandar. Pero viceversa, si coloco una menor cantidad de vigas de cubierta, pues las pocas pues tienen que tomar una mayor participación. Entonces, en el tema de la tributación, en este caso, observen ustedes que la viga en la zona central está recibiendo una carga que queda representada gráficamente por esta superficie. ¿Cómo obtuve esta superficie? Pues de manera cualitativa, la distancia comprendida entre una viga y otra, la dividí o la bisecté, ¿sí? Y de alguna manera estoy diciendo que de toda la carga que pueda tener esta cubierta, la mitad se transmite o se tributa hacia la viga en el extremo izquierdo de nuestra pantalla y el restante a la viga derecha. Pero la viga del centro recibe tributaciones de ambos lados. Por lo tanto, en una bajada de cargas, esta viga que se encuentra en el interior, ¿sí?, del sistema de cubierta, por simple inspección notamos que va a ser la viga que va a recibir una mayor tributación o de la cual se requiere una mayor participación en el sistema estructural. ¿Me comentan si hay alguna duda, alguna opinión al respecto? Ya en el proceso de creación de la estructura, yo puedo aislar esta viga y la puedo convertir en este modelo de análisis estructural, donde este extremo sería este extremo y este otro sería el que queda acá atrás de la figura. Esta viga pues cubre un cierto claro o vano y recibe de manera uniforme una carga que es equivalente a esta área tributaria. Oiga, doctor, ¿y para qué nos sirve esto en este tema? ¿Por qué? Porque cuando hagamos la inspección de una memoria, debemos comprender que la viga que está conectada directamente al sistema de cubierta recibe una tributación uniforme, ¿sí?, o distribuida en su longitud completa o en parte de su longitud, ¿ya? Esa es la viga o el elemento de soporte básico al sistema de cubierta. Ahora, ¿cuál es el otro caso? El otro caso está ilustrado a través de esta viga en color blanco. Esta viga en color blanco no está conectada, según esta estructuración, al sistema de cubierta. Ella sirve de asiento o soporte a las vigas de cubierta. Entonces quiero que observen ustedes que la tributación de esas vigas en color blanco pues podría quedar descrito por esta área tributaria, ¿ya? En este caso, ya no estoy tomando en cuenta la separación entre las vigas, sino estoy tomando en cuenta el claro bisectado entre una viga y otra viga de color blanco. Esto nos da como reflexión o análisis que esta viga que acabo de mencionar ahorita, si yo la modelase, tendría un sistema de cargas puntuales en su extremo, en sus centros, y estas cargas pues únicamente representan la reacción que la viga, ¿sí?, en este caso que estoy enseñando con el mouse, recibe de las vigas de cubierta. Entonces, quise usar este ejemplo para tratar de ilustrar cómo si yo cambio la orientación de las vigas, si cambiase, y lo observan ustedes, la cantidad de vigas que conectan con la cubierta, la tributación o la demanda que reciba cada viga pues va a ser diferente, ¿ya? Y entender en jerarquía que hay dos tipos de vigas, la viga de cubierta
y lo que nosotros llamamos en algunos lugares traves o viga principal. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna opinión? Todo claro, gracias. ¿Qué nos pasa ahora con el caso de las columnas? ¿Sí? Con el caso de las columnas, si tengo este ejemplo, que también no me pertenece el dibujo, lo tomé de la red, pues podríamos definir como área de tributación la bisección en las dos direcciones de los claros que representan la separación entre las columnas. Entonces, en este eje, vean ustedes cómo bisecté la distancia y en la otra dirección también. La intersección de esas líneas que bisectan los claros determina las áreas tributarias. Por ejemplo, para una columna en esquina, esta sería su área tributaria. Vean que también para esta sería su área tributaria. Para esta sería su área tributaria. Y para esta sería su área tributaria. ¿Mm? Si tenemos una separación equidistante en ambas direcciones, entonces estamos notando que las columnas de esquina están recibiendo la misma cantidad de tributación del sistema de cubierta. ¿Qué pasa con las columnas que se encuentran en el perímetro o columnas de borde? Vemos su área tributaria. ¿Qué notan en cuestión cualitativa? ¿Están recibiendo la misma tributación las columnas de perímetro comparadas con las columnas de esquina? Adelante, Honorio. Y, doctor, en esto de las áreas tributarias que usted está comentando, son rectángulos o cuadrados en un momento dado, pero también no sé si la opción de la relación largo y ancho, en el cual se forman triángulos y trapecios, es válida también esa área tributaria, porque al final Bueno, de cuentas, haciendo números, saldrían, aquí usted lo está haciendo por cuadrados o rectángulos, lo hacemos por la relación largo-ancho con triángulos y trapecios, la cantidad de área sería la misma. Sí, bueno, es válido también el largo-ancho, la relación. lo que sucede aquí es que esta metodología de tributación es cuando quiero saber cuánta carga se transfiere a las columnas del sistema de piso, a las columnas. Y el que usted me menciona acerca de conformar triángulos y trapecios está asociado al método de tributación para vigas y cadenas. ¿Sí? Son dos metodologías que se utilizan para bajada de cargas, pero una es para vigas y otra es para columnas. Vigas o muros de carga, ¿no? En un momento dado. Así es. Ok, excelente. Este es para columnas. ¿No? ¿Qué observan ustedes en cuestión de el área amarilla comparada con un área azul? ¿Cuál es mayor? El amarilla. La amarilla, así es. ¿Sí? El hecho que el área amarilla sea mayor que el azul nos está indicando que la columna que tiene esa área tributaria, pues recibe una mayor cantidad de carga o requiere una mayor cantidad de, pues, resistencia para poder cumplir la función para la cual fue concebida en la edificación. Entonces, oiga, ¿y esto qué relevancia tiene para mí en una memoria de cálculo estructural? Pues tiene mucha porque solo haciendo este ejercicio, que lo hacemos
usando líneas que bisecten los claros o los vanos, pues yo puedo identificar cuáles son las columnas más críticas. Y yo esperaría que en una revisión estructural, en una memoria, quien la desarrolla aborde la descripción o el análisis detallado de las columnas o los elementos más críticos. Imagínense ustedes que en una memoria de cálculo se centre en una columna de borde, tomando este ejemplo, pues sí, está bien que cumpla, pero para mí sería más relevante hacer una revisión de la columna que tiene una mayor demanda, Oye, porque es la ingeniero, más, perdón, dígame. perdón, la del centro también está recibiendo mucha fatiga, ¿no? Sí, 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 ahorita vamos a ir a mencionar ese ejemplo ahorita. Ok. Lo voy a poner en color verde, ¿sí? Y entonces ya vimos que las que están en el perímetro, las de borde, son más críticas que las de esquina. Ahora, como dice el compañero, si analizamos la superficie de tributación que le corresponde a una columna interior o central, pues se van a poder dar cuenta que esta superficie de tributación pues es la más grande en comparación con las otras dos. Sí. Una más fatigada. Así es la más demandada, así es. Entonces, en una memoria de cálculo estructural, yo debería tener información de la revisión de una columna como esta, ¿no? La que tenga la mayor demanda, ¿no? ¿Esa es la que se pondría en la memoria de cálculo, por ejemplo? Nada Así más es. esa, Sí, esa debería estar en la memoria de cálculo y como una segunda revisión, las de borde, ¿no? las rectangulares. Ujú. Ahora sí, lo que comentaba hace rato el compañero. Si ahora, en lugar de saber cuánta carga se está transmitiendo a las columnas, quiero saber cuánta carga se está transmitiendo hacia las vigas o muros de carga, pues voy a usar un método que está basado en algunos experimentos que se han hecho en la vida real, donde se tributa bisectando el vértice en los tableros del sistema de cubierta por cada módulo o tablero. Entonces, si ustedes pueden ver, está indicado aquí que el ángulo recto que conforma este eje con el eje que va de A a B y el de B a D se bisecta y entonces realizando las bisecciones de los demás bordes o vértices, pues se conforma un arreglo de trapecios y triángulos. De este arreglo de trapecios y triángulos, para esta viga o muro que se encuentra en el eje BD, el área de tributación pues corresponde a toda la zona asurada con líneas paralelas, ¿no? Esta es la cantidad de carga que recibe esa viga o muro. Otra vez. Exacto, muro o trave, así es. En el caso de una viga o muro que se encuentre en un borde de colindancia, pues van a observar ustedes que recibe una área tributaria que queda definida por la superficie de este triángulo. Un área que podemos ver que es notoriamente menor al área anterior. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, perdón, y, cuál es por qué esta geometría en la anterior una geometría cuadrada o rectangular? ¿Es lo mismo? Este es para la tributación de las vigas o muros y obedece a la manera en la cual trabaja una losa cuando se está aplicando carga encima de ella. Ujú. Al aplicar carga sobre una losa que está apoyada perimetralmente, ya sea por viga o por muros, el mecanismo de agrietamiento de de esa losa sigue más o menos la tendencia de la línea que representa la bisección del borde, ¿sí? Si nosotros observáramos una losa maciza que se está acercando a su capacidad máxima, nosotros notaríamos que
si la losa está apoyada en todo su perímetro, las grietas formarían un patrón que describiría esta forma. Se bisectarían en los ángulos rectos y se encontrarían en el centro. ¿Ya? Esto es en términos de una losa que está apoyada perimetralmente en todo su contorno. En este caso estoy hablando de una losa que está apoyada, pero en sus esquinas únicamente por columnas. Ya. Adelante. Cuando yo conformo también un sistema de carga y el sistema de carga tiene su naturaleza, que son elementos dispuestos en una sola dirección, la determinación de la tributación o las cargas tributarias, pues se va a ver influida por él. Y aquí tengo el caso, por ejemplo, de un sistema que puede ser Viguete y Bovedilla, que puede ser una losa nervada, y se puede ver cómo, a pesar de que hay vigas en todo el contorno, estas vigas que están aquí, ¿sí? Son las vigas que están conectadas con el sistema de cubierta y las vigas que están en el claro de los 7 metros, pues son vigas que reciben la carga de las primeras que mencioné, como vimos en el primer ejemplo. Para saber qué cargas se van a tributar, por ahí ustedes ya vieron lo que son las cargas muertas. Ya por ahí el maestro Ismael tuvo la oportunidad de conversarles cómo se tipifican estas cargas muertas y cómo se pueden calcular. Asimismo, se mencionaron cómo se calculan y cuál es la naturaleza de las cargas vivas y dónde viene ilustrado en el reglamento o en las normas cuáles son los valores que se deben emplear. Bueno, en el caso de bajada de cargas, voy a cerrar por aquí tanto la pantalla para que puedan verlo bien. Este ejemplo, quiero que observen ustedes que ya viene ad hoc. Aquí tengo un sistema de una losa maciza o un sistema que trabaja en dos direcciones. ¿Sí? Al decir que trabaja en dos direcciones, yo les hago la referencia que cada arista o vértice del tablero que conforma la losa, lo voy a bisectar. Entonces aquí saco a 90 grados, un ángulo de 45, aquí saco otro ángulo de 45, otro ángulo de 45, otra esquina otro ángulo de 45, y finalmente uno de estos dos intersecciones con una línea horizontal. ¿Bien? ¿Cuál es el área que está recibiendo esta viga o este muro? Pues es toda esta que está aquí. Esa viga recibe un área similar a la que recibe la del otro lado, la que tiene enfrente, con la diferencia que esta viga que está acá también está recibiendo esta área tributaria. ¿Me dicen ustedes si esto se entiende? Sí. Ahora, si tenemos un sistema de cubierta que trabaja unidireccionalmente, quiero que observen ustedes que al decir que trabaja unidireccionalmente, la tributación se refiere a la bisección del lado más corto de los dos que conforman el perímetro. Entonces, voy a dividir el lado más corto a la mitad, o lo voy a bisectar, y la tributación que va a recibir esta viga o muro, pues es equivalente a esta área. Perdón. Esta área. Este otro muro que está aquí o viga va a recibir esta área. Pero aparte, ¿qué otra área va a recibir? A ver, La, ayúdenme. la de la izquierda y la de la derecha.
La de abajo, ¿no? Esta. Sí, Este. pues sí, pero sí. Por lo tanto, el área tributaria de esta viga interior, pues va a ser todo este rectángulo. Y aquí pueden ver el ejemplo. Este fue una aportación también del maestro Ismael. Yo la estoy retomando y y se comparte en la presentación para que ustedes puedan ver un ejemplo numérico tomando como base la información cualitativa que les he presentado el día de hoy. Si este es un sistema bidireccional que transmite carga en dirección vertical y dirección horizontal, este sistema unidireccional es un ejemplo de lo que está en la siguiente diapositiva. Un sistema a través de nervios o un sistema a través de la famosa losa colaborante acanalada, también llamada losa cero. ¿Sí? Aquí en este caso, la longitud o el claro que cubren determina la cantidad de tributación que va a recibir cada viga. ¿No le haría bien, Inge, tomar un vasito con agua? Muy bien. Gracias, muy amable. Aquí tengo otro ejemplo. Y en este ejemplo quiero que observen ustedes que lo que se quiere resaltar es cómo desde la azotea se tiene una transmisión de la carga hacia la losa de entrepiso y de la losa de entrepiso hacia la cimentación. ¿No? Entonces, si yo tengo claro que esta planta es tipo, puedo duplicar o multiplicar por 2 la carga que recibe y considerar la carga que está recibiendo cualquiera de de los elementos del sistema estructural. Perdón. Le decía hace rato de la losa cero, porque la losa cero es un sistema que funciona como están dispuestos las nervaduras o el acanalado de la lámina, va a ser la manera en la que va a transmitir la fuerza. Algo que tiene a su favor México es haber sido semillero de grandes ingenieros, investigadores, que invirtieron un poco de su tiempo en la elaboración de materiales como el que les muestro ahorita en pantalla. Cualquiera de nosotros que quiera aprender sobre bajada de cargas, sistemas estructurales, yo le exhorto a que no pierda la oportunidad de revisar este libro que se llama Diseño Estructural y fue elaborado por el doctor Roberto Meli Pirayo. ¿Sí? Es un libro bastante ilustrativo, con muchas imágenes, y que en su lectura es bastante ameno. No nos satura con cálculos estériles y nos permite comprender este tema con una mayor amplitud. Bueno, de este documento yo quiero resaltar el hecho de que en el inciso A de este apartado, que es el 6.6, el doctor Roberto Mele Piraya resalta el potencial que hay escondido cuando una estructura tiene esa cualidad de ser sencilla, ¿sí? Y esto, al hablar de sencillez, pues estamos haciendo referencia al hecho que cuando se comprende claramente la forma en la que la estructura va a resistir las cargas verticales, horizontales, accidentales o permanentes, pues se tiene una estructura eficiente y también que nos ayuda a reducir el costo.
Entonces, no sé si de esto tengan alguna pregunta, algún comentario. Doctor, una pregunta. Sigan, dígame. Sí, al hacer esa bajada de cargas, cuando está soportado por traves, hay Ujú, que sumarle el peso propio de la trave, ¿no? Para transferir las ujú, columnas, ujú. sí, ¿verdad? Aparte de la losa. Sí, Sí, sí se debe tomar en cuenta todo. El peso propio de las traves e incluso en la transmisión, el peso propio de las columnas. ajá, así es. Sí, gracias. De nada. Bueno, ¿qué les pareció esta primera parte del curso? ¿Algún comentario? Me disculpo por mi hipo, pero pues fui invitado y no pagó, ¿no? Pero bueno, aquí estoy. ¿Algún comentario o retroalimentación que quieran mencionar? Adelfo, Está muy Ignacio. clara la exposición. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos, 20 minutos, si les parece. Y vamos a continuar con el tema de bajada de cargas, pero ahora a través del uso de un modelo numérico y cómo se encuentra planteado, o sea, ese análisis en una memoria de cálculo real. ¿Les parece? Claro que sí, doctor. Regresamos a las 8:40 clase. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Parte de la sesión del día de hoy, eh, a partir de lo que hemos mencionado previamente, pues ahora vamos a visualizar cómo de manera gráfica pues se tiene un proyecto que en este caso es una edificación que va a fungir como eh, un local comercial. ¿Ya? Cuando hacemos esto, podrían decirme muchos de ustedes, doctor, pero ¿y este vacío que tiene acá o en la puerta, como en la cimentación? Es importante recalcar que aquí estamos viendo un modelo idealizado, ¿sí? Con base en barras y nodos para de alguna manera esquematizar las acciones y fuerzas internas que se van a desarrollar dentro del elemento estructural. Entonces, esto es un modelo matemático que nos sirve para comprender cómo los diferentes actores o componentes de la estructura pues van a trabajar. Entonces, ¿se acuerdan que hace rato mencionaba que las tributaciones de las cargas obedecía a la manera que está estructurado? Pues aquí está. Yo tengo ahorita aquí un sistema perimetral de armaduras, ¿sí? Estas armaduras van incrementando en su peralte. Vamos a poderles demostrarlo ahí. Es una variación en el peralte lo suficiente para generar que el agua escurra en la época de lluvias y pueden observar que las armaduras pues tienen sus diagonales y montantes, ¿ya? Los colores de esas barras están asociados a propiedades geométricas e incluso mecánicas diferentes. Entonces yo agarro esta estructura, esto que está aquí en este caso representa una lámina con las propiedades geométricas de una lámina acanalada Ternium modelo 100 o TRN 100. Y como pueden ver, le describo que sobre ella está actuando un sistema de fuerza que llamo CM y un sistema de fuerza que llamo CV. El valor de estas fuerzas CM y CV son determinados tomando en cuenta los ornamentos, recubrimientos, instalaciones que van a gravitar sobre esta cubierta. Y en el caso de las cargas vivas, se utilizan los valores
que nos especifica la reglamentación correspondiente y que ustedes, me parece que en una clase previa ya lo mencionaron con el maestro Ismael. Entonces, aquí tengo una combinación, dos estados de carga, uno de carga muerta de 68 kilogramos sobre metro, que se distribuye en una sola dirección, y una carga viva también con un valor de 100 kilogramos sobre metro, que se distribuye en una sola dirección. En este caso, le pedí al programa que me mostrara cómo se va tributando la carga para las diferentes armaduras. Entonces, en la bajada de carga, quiero que observen que las armaduras que están, en este caso, en los extremos, son las que tienen menor carga sobre ella, ¿sí? Anda en un valor de 72 kilogramos sobre metro lineal. Y en el caso de las armaduras que se encuentran, por ejemplo, en el claro central, tenemos valores de carga distribuidas del orden de 128.81 y de 130. ¿Sí? Todas estas armaduras que van de la armadura extremo a la armadura central, véanlas que estas 1, 2, 3 y 4 están representando una misma área tributaria. ¿Alguna pregunta o comentario a la relación con esto? Sí, yo tengo una pregunta, por favor. ¿Mm? Entonces, en el modelo la carga está aplicada sobre la placa de la cubierta. ¿Y con qué función se hace para mostrar cuánto carga la armadura? Y si se puede hacer lo mismo en ITAPS. Sí, yo le aplico a esta área representa la lámina, le aplico una carga uniforme, Ok, ¿sí? El tipo de carga uniforme se llama Uniform to Frames, ¿sí? sí, Y le pido que distribuya esa carga uniforme únicamente en una dirección. La dirección está determinada por el acanalado que se le va a dar a la lámina. Y lo vamos a poder ver. La lámina se va a orientar ahora sí que en dirección con las estrías o los ribs vertical. Entonces va a ir transmitiendo en este sentido, ¿no? sí, Bueno. Entonces, yo para aplicarle esa carga lo puedo hacer igual que en ETAPS, solamente le tengo que indicar en ETAPS que es una carga uniforme y en qué dirección quiero que la aplique. ¿Mm? sí. Es que lo que creo que no se puede hacer o no sé cómo es mostrar la carga ya que corresponde a una viga. Bueno, hasta que yo sepa, eso es lo que me sorprendió. Ujú. Yo en este caso con SAP 2000 sí lo puedo ilustrar con ETAPS, pues sería de checarlo. Y si no muestra esta serie de cargas distribuidas, tal vez sí pueda mostrar una representación gráfica diferente, usando contornos de colores o usando alguna etiqueta, ¿no? Sería de checarlo, ¿no? Ok, y otra pregunta. Ujú. El muro es placa completa. ¿Cómo le hace para poner apoyos a cada medio metro, no sé? ¿O Ah, va bueno, una como contratrave partida? ok. Aquí en este modelo, las propiedades del muro están representados por las propiedades de la mampostería. Yo te lo voy a mostrar. Yo extraje de la normativa los valores de la mampostería, ¿sí? Este es el grosor, por aquí está la resistencia, ¿sí? Y aparte de eso, pues si usted me pregunta si modelé las dalas y las cadenas, pues yo le puedo decir que sí. Por ejemplo, aquí la cadena de desplante del lecho inferior está modelada como una cadena rigidizante de 50 centímetros de peralte por 20 centímetros de ancho
y en ese momento se pudo usar un concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También están modelados los castillos o columnas. Aquí está. Una columna que tiene etiqueta -3 y es una columna de 40 centímetros por 40 centímetros. Adicionalmente, yo recomiendo que a este elemento área hay que realizarle un proceso que se llama discretización. La discretización nos va a permitir mejorar la aproximación de nuestro cálculo. Entonces hice una discretización de todos los muros para que la respuesta o el campo de deformaciones de este muro pues refleje mucho el comportamiento real que puede tener el mismo, ¿no? Usted me dice si me expliqué. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se muestran aquí las cargas que tocan a cada viga o montén? Ok, Carga tributaria. sí. La tributación es una manera es verla así. Le pido observar las cargas según el estado de carga. Por ejemplo, aquí le pongo área y quiero ver la resultante. Esta es una manera como que estoy viendo la carga que recibe cada armadura, Ok, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver la carga que recibe cada elemento, hago el análisis del modelo. Y le pido que quiero ver de cada elemento la fuerza axial o la fuerza cortante o la torsión o el momento. Entonces, ya elegí este elemento. Le doy aplicar. Le doy clic derecho. Y me aparece esta ventana. En esta ventana, el primer campo me está diciendo a mí que lo que llamamos el diagrama de cuerpo libre. Y él me dice qué fuerzas están aplicando a esta barra, ¿sí? En cada intersección con la diagonal o con el montante. Aquí puedo ver las fuerzas y sus direcciones. Aquí puedo ver la demanda en carga axial y aquí puedo ver la demanda en torsión. Si quiero ver lo que es el cortante y el momento, aquí puedo ver el cortante, el momento y también puedo ver la deformada. Usted me comenta si mi intervención ha sido positiva. sí, gracias. Entonces, pues esto que les estoy mostrando aquí, yo lo vertí en mi memoria. A ver, ¿cómo lo hizo, doctor? Pues miren, iniciamos con la memoria, ¿no? La portada, la ubicación, ¿sí? Aquí está mi contenido. ¿Sí? ¿Ya? Dentro de mi contenido manejo 6 capítulos, ¿sí? Y algunos de esos capítulos tienen subtemas, ¿ya? Entonces, si me voy a referencia a la descripción del proyecto estructural, pues observen que voy haciendo una mención de qué características tiene el mismo, ¿sí? Cómo está estructurado, ¿sí? En qué lugar se encuentra, cuál es el uso que se le va a dar, ¿sí? Y en función a ello, pues utilizo la información arquitectónica que se me proporcionó para iniciar el proceso de diseño, ¿sí? Entonces, ya puedo, por ejemplo, aquí, de manera preliminar, observar la ubicación de algunas columnas que han sido sugeridas y cuáles son los claros libres que ellos desean disponer, ¿no? Entonces, con base en eso, el tipo de cubierta que le quieren proponer, cortes, alzados, con toda esa información, pues yo genero una propuesta estructural.
Entonces, para mí, la estructura es un sistema. Entonces digo que el sistema estructural de esta tienda, pues va a estar a base de muros de mampostería y una estructura a base de armaduras constituidas de perfiles metálicos. Describo el tipo de mampostería, describo la ductilidad de la estructura. Ay, doctora, ¿a qué se refiere con la ductilidad? Pues hago referencia a que si estoy visualizando que la estructura en función a su forma y a sus características pueda disipar eh, una demanda por sismo a través del agrietamiento, a través de la afluencia. Al decir que mi estructura es de baja ductilidad, significa que estoy tratando de conservar que la respuesta a la estructura siga siendo elástica. Aquí describo el tipo de cubierta, el tipo de cimentación, y aquí en el análisis de carga describo con qué programa de cómputo lo hago y qué o cuáles son las cargas que estoy empleando o acciones en mi diseño. Entonces, utilizo carga muerta, carga viva, carga accidental por sismo, ¿sí? Y las identifico o tipifico para que a lo largo del desarrollo de la memoria, pues usando una abreviatura, yo pueda decir a qué hacemos referencia cuando hablo de esta simbología, ¿no? Aquí se pueden ver los factores de carga, las combinaciones, y se puede ver que hay una combinación que se llama envolvente, donde se incluyen los estados críticos de cada una de estas combinaciones previas. Bueno, quiero mostrarles que en términos de las acciones que estoy considerando, pues vean que hay un apartado donde voy a explicar cómo determino el peso de los elementos que integran la estructura. Por ejemplo, hay una charola de baño por ahí de losa maciza y vean que calculo cuánto aporta su peso propio, el posible aplanado inferior de morteros, un entortado, el uso de alguna loseta, instalaciones y una carga por reglamento. Estas serían, todas estas que están aquí en viñetas serían cargas muertas. Y en el caso de otras cargas como las vivas, pues aquí está indicada por reglamento. También utilizo una descripción de las cargas asociadas a la cubierta. Indico el tipo de cubierta, el calibre, y en las fichas técnicas consulto el valor del peso por metro cuadrado, el peso de las instalaciones y cuál es el peso de la carga viva para una cubierta de azotea ligera. Aquí están los valores tanto de carga muerta como de carga viva totales. Y como voy a considerar el efecto del sismo, pues hago una determinación de estas cargas como una carga instantánea. Y aquí está la carga instantánea muerta y la carga instantánea viva. Peso de los muros, parámetros de análisis sísmico. Y les quiero mostrar que una vez que hago el modelo, pues le voy a presentar a mi cliente cuál es la configuración que se utilizó de la estructura, una vista de las cargas aplicadas, cómo se deforma el sistema estructural y un análisis de los modos de vibrar para que se observe que la estructuración propuesta promueve comportamientos adecuados de la estructura ante sismo. Entonces aquí están estas imágenes y pueden ver que describo la geometría del modelo, las cargas aplicadas, tanto las cargas muertas como las cargas vivas. ¿Sí? Esto es importante porque en el desarrollo del contenido de una memoria de cálculo, pues se debe presentar este apartado. No porque nosotros vayamos a calcular el 135 o el 127, sino para que podamos de alguna manera inspeccionar cómo se están transmitiendo las cargas desde la cubierta hasta la cimentación. Y si yo veo, por ejemplo, que existe una distribución de las cargas desiguales,
pues eso me manda una llamada de atención a que la estructuración aún se puede mejorar. Me dicen si hay alguna pregunta de esto, si voy muy rápido, si se entiende, por favor. ¿Ya se durmieron entonces? Entiendo, doctor, que el propósito de mostrarnos este programa con estos diagramas es que nosotros podamos, digamos, identificar en una memoria de cálculo que mandamos a hacer con el ingeniero civil Ujú. cuáles son los componentes que deben de integrar la memoria, pues de manera genérica y básica. Más sin Así es. embargo, entiendo que no pretendemos aprender a manejar el programa ahorita y hacer nosotros la memoria de cálculo así manejando el programa como lo manejó ahorita con la otra arquitecta que me dio la impresión de que ella sí lo conocía el programa y que sabían bien, estaban hablando un lenguaje que yo no entendí honestamente. Entonces, Sí, ujú. ¿sí estoy en lo correcto Está usted en lo o me voy correcto. a un curso intensivo de esto, del SAP? No, no, no. Muchas veces cuando hablamos de una memoria de cálculo, parece que damos por hecho que ya sabemos qué es. Y también pasa por la mente que todas las memorias de cálculos fueran iguales. Pero a través de este curso y lo que estoy hoy tratando de transmitir, quiero mostrarles que la memoria de cálculo se va a adaptar a las características del proyecto. Y como bien lo dice usted, esta imagen no busca que usted aprenda a usar el programa, pero si yo veo una memoria de cálculo, pues en algún apartado, en este caso en el 4.2, el, el ingeniero civil o el ingeniero estructural, pues me debe mostrar cómo se están transfiriendo las cargas. Y cualitativamente yo, al ver cómo se distribuyen, pues voy a saber, a ver, en esta armadura que va de aquí para acá en el centro, estoy notando que hay una mayor concentración de esas cargas, o en esta, ¿sí? Entonces, puedo de alguna manera, con una inspección visual, entender cómo está trabajando el sistema estructural y si veo que no hay uniformidad, pues quiere decir que todavía el proyecto se puede intervenir para favorecer esta uniformidad, ¿sí? Entonces, pues ese es el propósito, ¿no? Aquí podemos ver, Entiendo, gracias. sí, aquí podemos ver, por ejemplo, si me preguntan ustedes, a ver, doctor, ya me propuso una armadura que tiene 80 centímetros, 70 centímetros de peralte, que en términos de un pronóstico, ¿cuáles son los niveles de deformaciones que yo espero? Entonces, en el apartado 4.3, yo les presento cómo se va a deformar esta estructura propuesta para algunos de los estados o combinaciones más críticos. Entonces, vean que manejo información usando un campo de colores, donde en ese campo de colores están asociados a niveles de desplazamiento o deformación, y también marqué un puntito, donde en ese puntito, en unidades de centímetros, les estoy diciendo que en ese punto la deformación va a ser de 0.7375 centímetros, casi un centímetro. Y es lo que yo espero a nivel de pronóstico para un sistema cuando actúa la carga muerta más la carga viva. Adelante, Honorio. En relación a lo que preguntaba el compañero y lo que estaba viendo con la compañera usted, al tener ese programa sí presentan de esta manera por medio de esas herramientas. Pero los que no tienen o no tenemos esa herramienta, ¿qué otro consejo nos puede dar o qué orientación les puede dar a los que no tienen esos programas y hacer algo similar a esto manualmente? O la mayoría de que lo hagamos en Excel o en base de datos X. ¿Qué otra opción podríamos tener o podrían tener? Bueno, en el enfoque que estoy entendiendo, no, reitero, no busco que ustedes hagan el cálculo estructural, pero sí dejar en claro
qué debería contener el documento. Y así como puede ser con este programa, pueden usar, el ingeniero estructural puede usar otro programa, pero yo debo pedirle o debo verificar que dentro de la memoria debería aparecer un apartado como este, donde se me explique estos 4 incisos. Si para calcular su deformada o hacer análisis modal, el ingeniero estructural echa mano de una hoja de cálculo en Excel, bienvenido. Si utiliza un programa más sofisticado, por ejemplo, aquí el que usa el maestro Ismael, por aquí lo tiene. Bien. El maestro Ismael utilizó bien. Que se llama MATCAD. ¿Sí? También es válido. ¿Sí? Entonces, lo que sí les pido es que ustedes sientan esa seguridad de que la memoria de cálculo debe describir, usando el programa que quieras o la herramienta que quieras, te debe describir cómo se constituyó el modelo de análisis de la estructura y cuáles son los resultados que le refleja o le genera considerando las cargas que en él deben actuar. Me dicen si esto se entiende con mayor claridad. No, 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 no. Otra vez, ahora sí que plantéeme su duda. No, a lo mejor yo soy el que tengo la duda y lo checo, ¿no? Maestro, gracias. Sí, Pero, ustedes no pero tienen el porque yo lo voy, o compromiso. sea, ahorita Ah, tenemos que hacer una memoria de cálculo, ahorita o entendí que no hacerla, no tenemos que hacer esto, y de los puntos o la metodología que presenta y lo de las normas técnicas, se habla de estos puntos. Este, veo que también la norma técnica dice manual, puede ser manual y aparte digital. Pero puede ser que hayamos algunos que ya tenemos algo de edad o en un momento no podemos manejar un programa o no se puede, o puede manejar un programa. ¿Qué otra opción se puede tener? Diagrama de cortantes, de momentos, en las deformaciones. Claro, el meter bases de datos lo puedo hacer, puedo hacer las formaciones. El hacer el Excel también puede hacer estos diagramas. No como esto, sino algo similar, porque al meterle información a Excel, abre tablas dinámicas de situación y saca esto. ¿Es válido también? sí, sí es válido. Es válido usar cualquier herramienta o algoritmo o hoja de cálculo. Eso quiero dejarlo en claro, es válido. Aquí lo importante es en el contenido, en la estructura de una memoria, así como me dice que las cosas se pueden romper o pueden fallar, también yo quiero que en un apartado me digas, en un escenario donde actúe la carga muerta más la carga viva en la estructura, quiero que me digas cómo se va a deformar. ¿Sí? Yo quiero que tú me digas, a ver, concebiste una casa, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo de una casa, ¿no? Para que abra. Y en ese concepto de esa casa, yo quiero que me digas, pues, dónde va a ser los puntos donde se va a deformar de manera más crítica. Y lo voy a poner. No, sí, eso lo entiendo, inclusive cuando presentó las primeras imágenes de la columna que estaban al centro, las que estaban lateralmente, sí, vamos a ir Ujú, a verse al más crítico, ¿no? ujú. Así es. Pero es que usted y todos los compañeros, al terminar ese curso, comprendan y también se sientan con la seguridad de que la memoria puede ser 10 hojitas, pero esas 10 hojitas, pues nos tienen que hablar de manera general y muy precisa del qué, el cómo, el para qué y con qué se evalúa esa estructura para que tenga la forma que actualmente tiene. ¿Ya? Puede darse el caso de una memoria que tiene un montón de números
¿sí? Pero si no describe esto, pues estoy un poco en riesgo, ¿no? Porque no sé si el desplazamiento vertical que tiene la cubierta cumple el mínimo o el máximo de deformación permisible. No, sí, Adelante, claro. Perdón, independientemente de las horas que tenga, o los programas o SAP, tabs, el que quiera, hay que dar conclusiones. Y eso, esos programas no lo traen. O sea, pues, Ujú. Sí, Rubén, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Duda, duda y sugerencia, no sé si se vaya a hacer. ¿Se elaborará una memoria de cálculo? Digo, a mi parecer estuviera bien, digo, simplemente nomás como ejercicio, como práctica, y digo, al final de cuentas creo que nos serviría un poquito a todos, digo, aunque no sea con el programa de TAPS o cualquier otro, pienso que sería muy práctico para que sea ver cómo es la memoria de cálculo. Bueno, en mi caso me interesaría porque pues yo aún soy estudiante y como tal ya en proyectos ejecutivos de la escuela ya me lo están pidiendo, digo, como tal no enfoco de todo a la realidad 100%, pero sí ya que sea como práctica me gustaría que se pudiese hacer la memoria de cálculo. Ok, sí, se tomará en cuenta. La ingeniera Rocío lo está recibiendo y me parece que sí está programada esa actividad como parte del material del curso. Sí, digo, y aunque no fuera un proyecto grande, aunque sea nomás una recámara, digo, yo creo que con eso estaría más que Sí, suficiente, que se analicen las bajadas y el análisis, todo, yo creo que con eso sería más que suficiente, y aunque sea con AutoCAD y Excel se elaboraran las fórmulas y los cálculos, yo creo que con eso estaría más que lo suficiente por el momento, ¿no? sí. De manera, pues, final, aprovechando que ya está aquí el documento, pues vean que en el apartado siguiente se hace una revisión de las demandas y resistencia de los elementos y de alguna manera busco los más críticos, ¿ya? Entonces, de esa revisión, pues se desprende estos reportes, ¿ya? Y con estos reportes yo voy evaluando si el elemento cumple los estados límites de falla y de servicio que están establecidos en las normas. Oiga, tengo que hacer la revisión de todos los elementos de la estructura. Eso nos generaría un documento muy extenso, pero sí se puede utilizar como criterio usar los más críticos, ¿ya? O los más representativos para verificar que el diseño pues cumple, ¿no? Aquí está la vista del sistema de piso, qué perfiles están proponiendo y y aquí está la revisión de los muros, en este caso el confinamiento, perdón, ya. Se indica parámetros de diseño para definir dónde deben estar ubicados estos castillos. Se revisa también una cimentación, ¿sí? Oiga, doctor, ¿por qué agarró la del centro y no agarró la del lado izquierdo, lado derecho? Creo que lo comentamos en la clase, en la fase anterior, ¿no? Porque esta zapata en este momento es la más crítica. Y ahí está, como decía el compañero Honorio, no lo hice con SAP 2000, lo hice con una hoja de cálculo que desarrollé hace mucho tiempo y que la conozco y tengo la seguridad de cómo emplearla, ¿no? Sí. Ahí está esa es mi herramienta, verifico que todo cumpla y aquí está mi cimentación. Y finalmente, pues mi bibliografía. ¿Ninguna pregunta o comentario? Perdón, ingeniero, Dígame. una pregunta también, porque estaba viendo cómo homologaba o cómo llegaba a una sola zapata, pero Mm, ¿cuál es el proceso o qué define usted para escoger una sola viga? Que por lo que yo he visto, pues se hace el análisis
pues de momentos y que cada viga actúa de diferente manera Ujú. y resulta en diferentes armados y propuestas. Entonces, ¿cómo llega a dos, tres vigas en todo un proyecto? Porque eso, así lo he visto yo en planos ya estructurales. Bueno, yo con el programa, yo puedo pedirle que evalúe todos los elementos metálicos, tomando en cuenta las propiedades que le di, y le voy a quitar en este momento todos los elementos área. Entonces, observaré en este modelo, que le tengo todas las barras, ¿sí? Que tienen un espectro de colores, ¿ya? Entonces, en ese espectro de colores está asociada al nivel de demanda, ¿sí? Entonces, yo elegí de ese, elegí una, o puedo elegir más si yo quiero, y entonces evalúo dándole clic derecho a la viga o al elemento, puedo ver los detalles de la revisión del diseño. El programa, en este caso, el SAP 2000, me muestra la revisión que hace para diferentes solicitaciones, cortante, flexocompresión, torsión, y me dice usando un mensaje si la barra cumple o no con las demandas que él satisface. ¿Ya? Entonces, es una manera de que yo lo puedo hacer y lo puedo verificar, ¿no? Si yo quiero en mi memoria agregar más elementos, también lo puedo, ¿sí? Puedo agregar más una diagonal, un montante, una cuerda superior, una cuerda inferior, pero yo recomiendo buscar los más críticos. ¿Me dice si aclaré su duda? Sí, bueno, esto se ve gráficamente, también funcionan como armaduras, ¿es correcto? Ujú. Y es el mismo caso para vigas. Sí, yo de todas las vigas de la cubierta elijo las más críticas y son las que utilizo para reportarlas en la memoria, en este caso. Ok, y en base al color que salen, se podría decir que actúan similares y podrían ser homologadas, ¿correcto? Sí, aquí por ejemplo tengo otro modelo. Si ustedes ven el proyecto, es una casa habitación. Ya, pues si yo le pido que ahora me la diseñe en concreto, ahí está haciendo el análisis. Acá abajo está la barra de avance. Y puedo irme a ver qué le pasa, en este caso, a estos nervios, con nervaduras. Entonces, lo voy a poner en kilogramos centímetro. Entonces, voy a elegir esta. Entonces, cuando yo hago la revisión, esta me dice que la pieza, ¿sí?, satisface la demanda siempre y cuando yo le coloque esta cantidad de refuerzo. ¿Cuál es esa cantidad? Pues aquí usando esta simbología de números, me dice esta es un área de acero en el lecho inferior, en el lecho inferior, lecho superior, inferior, en el extremo izquierdo, en el centro y en el extremo derecho. Entonces, el programa no me da el armado. El programa en este caso, el SAP 2000, me da el área de refuerzo. Y yo tengo que trabajar ese armado y detallarlo y proponer varillas en función a un diámetro o a una cantidad. Este programa me da la ventaja, o el uso de esta tecnología me da la ventaja de que yo estoy viendo, si pueden ustedes notar, aquí se me movió, y yo puedo visualizar de manera general cómo va cambiando la demanda de acero de refuerzo en todas las nervaduras. Entonces podría yo
a partir de esa observación, homologar, por ejemplo, esta que tiene unos 66 y unos 65,6 y esta unos 66, podría buscar uniformizarla en un solo armado del lado izquierdo, o del lado en el centro y en el lado derecho. ¿Me dice usted si me di a entender? Sí, claro. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Está claro. Esto ya sale fuera del alcance del curso, pero lo que yo quiero mostrarles hoy es que ustedes deben, en el documento de la memoria de cálculo, deben poder observar un apartado o una sección donde se haga la revisión estructural de una cierta cantidad de elementos y que estos pues sean los más representativos del sistema estructural. ¿Bien? Pregunta, Dígame. en una casa habitación, digamos, ya residencial grande de más de 750 metros, a lo mejor traigo, no sé, 15 o 20 vigas de concreto, traves. ¿Debería la memoria presentar el análisis de cada una de ellas o nada más de las 5 más representativas o cuál sería el criterio? El reglamento no especifica la cantidad de vigas. Aquí lo importante sería que usar como criterio las más críticas. Como dice usted, puedo poner un ranking de las 5 más críticas, ¿ya? Por longitud, por carga, por hegemonía, no sé, una viga en fachada, una viga interior, una viga de borde. Y lo importante es que la memoria de cálculo se convierta en un vehículo para demostrar con argumentos sólidos que el diseñador ha cumplido cabalmente con la revisión de todas las disposiciones que está en la norma. ¿Sí? Ok, entonces, en el plano estructural que me entrega, vienen definido la sección y el armado de cada una de esas traves, de las 20. Entonces, de esas 20 habrá 10 o 15 que no tendrá, yo como el cliente del ingeniero estructurista, no tendré yo el soporte documentado en la memoria de que esas 15 o esas 10 están cumpliendo con un área de acero resultado de ese análisis. Entonces, si es válido legalmente, ¿qué pasaría en caso Y de es una... válido. Es válido describir las más importantes, las más críticas. ¿Y qué pasaría si una de esas 15 que yo no tengo el documentado, el análisis de cargas, etcétera, de esa viga, qué pasa si en un momento dado falla y entramos en un pleito legal? ¿Cómo me defiendo yo? Ah, bueno, en este caso, acuérdese que hay una figura que es el que diseña la estructura y otra la figura del DRO o el corresponsal. Entonces, se le debe solicitar al diseñador estructural que nos comparta la información y la revisión que hizo sobre esa viga que falló. E inclusive, imagínese que una viga que no se consideró crítica falle, entonces ya pues genera una fuente de investigación, ¿sí? Pero el diseñador estructural debe tener documentado todo, ¿sí? Si no lo tiene directamente en hojas de cálculo, porque lo maneja en el programa, vean cómo estoy mostrando el día de hoy. Estos son proyectos que yo tengo en modelos analíticos y si el cliente me pide una modificación o una remodelación, yo muy fácilmente intervengo este modelo y le demuestro o le menciono qué adecuaciones se tienen que hacer a los elementos eh, nuevos, ¿no? Ok, yo como DRO puedo solicitar al proyecto, a mi cliente, que el estructurista presente el análisis de cada una de las vigas. Yo como Así DRO es, podría solicitarlo, ¿no? así es, ¿Cierto? así ¿Cierto? es, Ok. así es. Porque por eso está la firma del diseñador de estructuras. Ujú.
Correcto, gracias. Gracias, doctor. Un gusto, un gusto. Bueno, por aquí le decía, tengo esta otra estructura, ¿no? ¿Cuántas barritas hay aquí? Pues hay infinidad, ¿no? Pero, pues, ¿qué carga estoy viendo? Mira, en este caso, vean que únicamente tengo nervaduras en una dirección. Entonces, si yo quiero ver cómo se transmiten esas cargas, pues aquí lo voy a hacer. Ahí está, miren. Ahí está como cada nervadura recibe un área tributaria y es esta carga uniforme que está teniendo. ¿Sí? Oiga, doctor, y en las vigas de la planta baja que hay, veamos esto. Agarro estas, las oculto. Y vamos a observar aquí algo interesante en la tributación. Miren esto que está aquí. Este elemento es una charola de baño y no está tributando cargas de manera igual a las nervaduras. En este caso quiero que vean que aquí se forma como un trapecio y desde el otro lado se forma un triángulo. Esta cubierta que está aquí, que es la charola del baño, según el modelo que yo creé, está transmitiendo su carga en dos direcciones. Este es un sistema de transferencia de cargas bidireccional y el de las nervaduras es un sistema de transmisión de cargas unidireccional. Entonces, aquí se ve que esta charola de baño transmite cargas a esta viga, a esta viga, a esta viga y muro y a este muro. O sea, a los cuatro lados. Mientras que esta que está aquí solamente transmite izquierda y derecha. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, a reserva de que exista algún comentario adicional, yo quisiera pedirles que me concedan estos últimos minutos, porque tengo unas molestias en mi garganta, y les compartiré un material para que puedan tener un seguimiento eh, que cubra estas 20, 30 minutos que están pendientes, ¿vale? Si ustedes me lo permiten, si De no tienen acuerdo. discusión, Bien, sí. Sí, de acuerdo. ¿vale? Sí, Entonces, doctor, no hay problema. muchas gracias. Entonces, Ienea Rocío, si está por ahí para que nos pueda apoyar con el cierre de la sesión. Voy a pausar la grabación.